Yo no nací en un estadio, nací en una pequeña casa del barrio La Castellane, al norte de Marsella. Un lugar donde el concreto era más abundante que la esperanza, donde la mayoría de los chicos no soñábamos con fama, sino con salir vivos, con ayudar en casa, con que la policía no nos detuviera por llevar el apellido equivocado o por tener el acento de nuestros padres. Mi padre, Ismail, era un inmigrante argelino, hombre firme, trabajador incansable. Limpiaba los pisos de los supermercados por las noches mientras nosotros dormíamos. Y aunque sus manos estaban siempre agrietadas por el trabajo, no recuerdo una sola vez que se quejara. Esa fue mi primera gran lección. El orgullo no te alimenta, el trabajo sí. A los 5 años, toqué por primera vez una pelota. Era una de esas de goma, baratas, que se rompen a los pocos días, pero para mí fue suficiente. En las plazas de la Castellane, entre los bloques de concreto, aprendí a moverme rápido, a esquivar, a improvisar. Ahí no había árbitros ni reglas claras, pero sí había respeto. Y ese respeto te lo ganabas con el balón. Si no sabías jugar, no te pasaban la pelota. Y si eras débil, te sacaban sin pedir permiso. Yo era tímido. No hablaba mucho, pero cuando tenía el balón en los pies, algo se encendía. Era mi manera de decir, estoy aquí, porque en un barrio como ese, lo peor que te puede pasar no es la pobreza, es la invisibilidad. Me pasaba horas viendo los VHS de Platini, de Maradona, del Napoli, de la Juventus. Yo los estudiaba, los copiaba, veía cómo se movían, cómo pisaban el balón. En mi cabeza repetía sus gestos y después, en la calle, trataba de hacerlo igual. Pero no era solo copiar. Yo quería superarlos, quería ser uno de ellos. Sentía dentro de mí, incluso cuando era un niño, que no estaba hecho para vivir una vida común. No lo decía en voz alta, porque eso hubiera sido arrogancia, pero lo sentía y lo cargaba como una responsabilidad. A los 10 años entré al Saint-Ry, mi primer club. No era gran cosa, apenas un equipo amateur. Pero cada vez que me ponía esos botines viejos, sentía que algo sagrado estaba pasando. Luego vino Septemes, y más tarde, el CAN. Ahí fue donde mi vida cambió. Tenía 14 años cuando me fui de casa para vivir en la academia. Recuerdo perfectamente esa noche. Mi madre lloraba. Yo también. Era la primera vez que me alejaba de mi familia, pero yo sabía que si quería llegar lejos, tenía que aprender a estar solo, a soportar el silencio, a bancarme la distancia. Dormía en una habitación compartida, en un colchón duro. Me levantaba antes que todos. No porque fuera más disciplinado, sino porque no podía dormir. El miedo al fracaso me despertaba. Me obsesionaba con mejorar, con destacar, porque sentía que si no triunfaba en el fútbol, nada tendría sentido. Volver al barrio sin nada sería una derrota que no podía permitirme. Nunca fui el más rápido, tampoco el más fuerte, pero tenía una forma distinta de ver el juego, como si el partido se me revelara un segundo antes que a los demás. Aprendí a leer el espacio, a encontrar el pase antes de que se abriera. Era intuición, pero también era calle, porque en la Castellane no había margen para pensar. Tenías que sentir. Los entrenadores decían que era talentoso, pero que tenía que controlar mi carácter, que no podía dejarme llevar, que el talento no era suficiente si la cabeza no estaba clara. Yo escuchaba, pero dentro de mí había una furia que no sabía cómo canalizar. A veces era rabia, otras veces una tristeza que no tenía nombre, pero siempre usaba el balón para responder. Cuando debuté en primera con el CAN, tenía 17 años. Esa noche no dormí, no porque tuviera miedo, era algo más profundo. Era la sensación de que por fin el mundo iba a ver lo que yo sabía desde niño.
que mi historia no sería la de otro chico del barrio que desaparece en el anonimato. Yo tenía un propósito, y todo lo que había vivido hasta ese momento, cada golpe, cada noche fría en la academia, cada mirada desconfiada por ser hijo de inmigrantes, todo había sido el precio que estaba dispuesto a pagar por ese sueño. Muchos creen que cuando uno llega a la cima, el dolor se queda atrás, que el talento y el éxito te blindan, pero no es así. La presión no desaparece, solo cambia de forma. A veces es una portada de periódico, otras, una voz en tu cabeza que no te deja en paz. Después de Cannes, mi carrera tomó impulso. Fui al Burdeos y empecé a sonar en la prensa. Jugaba bien, hacía goles, repartía asistencias. Pero dentro de mí seguía esa batalla interna. Tenía 20 años y ya cargaba con el peso de demostrar que no era solo otro joven con técnica. Tenía que ser diferente, y esa autoexigencia me empezó a consumir. Recuerdo un partido en Burdeos contra el Marsella, mi ciudad, mi barrio. Jugué con rabia, con el corazón desbordado. Quería demostrarles a todos que ese chico de la Castellán había llegado, pero terminé expulsado. No por una falta violenta, sino por acumular frustración, por no saber medir esa intensidad que siempre me había definido. Esa fue la primera vez que entendí que mi carácter, si no lo controlaba, podía volverse mi peor enemigo. En el 96 llegué a la Juventus. El salto era enorme. Italia no era Francia. Ahí se respiraba fútbol, pero también exigencia, táctica, perfección. Entrenar con Lippi era como ir al ejército. Todo tenía una lógica, una estructura. Y si no te adaptabas, te ibas. Rápido. Al principio, me costó. El juego era más físico, los espacios más reducidos. Me pegaban, me marcaban entre dos, me llamaban el francés en tono despectivo. No sabían cómo pronunciar mi apellido. Zidane era un extraño, y eso me dolía más de lo que quería admitir. En los primeros 6 meses, dudé. Me preguntaba si había cometido un error, si quizá no estaba hecho para ese nivel. Pero cada vez que esas preguntas venían, recordaba a mi padre. Lo veía limpiando suelos con la espalda doblada y pensaba, yo no me rindo, no ahora. Después llegaron los títulos, las supercopas, el respeto. Pero también llegó el Mundial del 98, el torneo que lo cambió todo y que también me mostró lo peor de mí. La final en el Stade de France contra Brasil fue mágica. 2 goles de cabeza, 2. Nunca fui goleador, y esa noche marqué 2 veces. Sentí que toda Francia gritaba mi nombre, que ya no era el chico del barrio marginal, sino el rostro del país. Cissou, decían, pero esa medalla tenía un reverso oscuro, porque con la gloria vino la expectativa, y con la expectativa el escrutinio. Cada pase fallado, cada gesto, cada palabra era analizada. La prensa ya no te preguntaba cómo estabas. Solo querían un titular, y uno no es un titular. Uno es una persona. Pero eso se les olvida. En el Mundial del 2002 me lesioné días antes del debut. Era el jugador más esperado del torneo, y ni siquiera pude estar en los 2 primeros partidos. Cuando entré en el tercero, ya era tarde. Fuimos eliminados en fase de grupos, sin marcar un solo gol. Y la culpa, por supuesto, fue mía. En Francia, los diarios me llamaban fantasma, el rey sin corona. Eso dolía, porque nadie sabía lo que estaba viviendo por dentro. Pero lo más duro aún estaba por venir. Año 2006, Alemania. Sabía que ese sería mi último mundial, mi despedida. Había vuelto a la selección con una sola idea en mente: cerrar la historia como se merecía. Y durante todo el torneo,
Lo hice. Jugué con el alma. Contra Brasil, en cuartos, fue uno de los mejores partidos de mi vida. No porque hiciera goles, sino porque toqué el balón con la misma alegría que cuando era niño, como si el tiempo se detuviera. Y llegamos a la final. Contra Italia. Todo estaba escrito para un cierre perfecto, pero el fútbol, como la vida, no entiende de guiones. Marco Materazzi me provocó. Dijo algo que no repetiré, pero que me atravesó como un cuchillo. Era sobre mi madre, que en ese momento estaba enferma. Yo ya había soportado insultos antes, racismo, burlas, gritos, pero ese día algo se rompió. Me giré y le di un cabezazo. Fue un segundo, solo un segundo, pero suficiente para cambiarlo todo. La imagen dio la vuelta al mundo. No se habló del gol ni del penal errado por Trezeguet. Solo de eso, de mi caída, de mi explosión, de la mancha final en una carrera impecable. Me fui del fútbol expulsado, no con aplausos, sino con silencio. Y eso me persiguió durante años. Después del cabezazo, todo cambió. No regresé a los estadios, no quise entrevistas, no busqué justificarme. Necesitaba silencio, necesitaba entenderme, porque no era solo la expulsión, era todo lo que venía detrás. Sentía que había decepcionado a millones, a los que creyeron en mí, a los que me pusieron como ejemplo, pero más que nada a mí mismo. Volví a ver esa jugada cientos de veces, no para torturarme, sino para buscar la raíz. ¿Qué fue lo que me hizo estallar? ¿Por qué, en el momento más importante, dejé que todo lo construido se desbordara en un acto de furia? Y entonces comprendí algo. Ese no fue un accidente, fue un espejo. Era la última vez que el niño de la Castellán, el que jugaba con rabia para ser visto, tomaba el control. Ese cabezazo no fue contra Materazzi, fue contra una vida entera de contención, contra las veces que me tragué el orgullo, contra los años de presión, de silencio, de exigirme perfección. Y aunque no lo justifico, lo entiendo, fue humano, y eso me liberó. Con el tiempo aprendí a mirar mi carrera como un todo, no por fragmentos, porque ni la gloria del 98 ni la vergüenza del 2006 podían definir por completo quién soy. Yo no soy solo el futbolista, soy el hijo de Ismail, el chico que se calzaba los botines antes del amanecer, el que jugaba en las canchas de concreto con la camiseta sudada, y también soy el hombre que cayó y eligió reconstruirse en silencio. Nunca soñé con ser entrenador. Pero en 2013, cuando Florentino me propuso trabajar con el Real Madrid desde adentro, algo me hizo decir que sí. Empecé con los juveniles, los vi crecer, los escuché. Aprendí que enseñar era otra forma de jugar, otra forma de ganar. Y cuando llegó mi momento, cuando me dieron las llaves del primer equipo, supe exactamente lo que tenía que hacer. No imponer, sino inspirar. Y lo hicimos. 3 Champions consecutivas. Algo que parecía imposible. Pero lo más importante no fueron los títulos. Fue la forma, la conexión con los jugadores. Yo no era un técnico que gritaba desde la banda. Era un hermano mayor, un espejo, porque había estado ahí, porque sabía lo que era levantarse con dolor en las piernas y dudas en el alma. Y ellos lo sentían. Muchos me preguntan cuál es mi legado, si son los trofeos, los goles, el pase con la suela, el control orientado. Y yo siempre digo lo mismo. Mi legado es la prueba de que puedes ser diferente en un mundo que exige que encajes, que puedes venir de un barrio olvidado, hablar poco, mirar al suelo y aún así brillar más fuerte que nadie.
No soy perfecto, nunca lo fui, pero viví este camino con verdad, con errores, con triunfos, con lágrimas que nadie vio y sacrificios que pocos imaginan. Y si hay algo que aprendí, es esto: el fútbol no te da identidad, te la revela, te muestra quién eres realmente cuando todo tiembla, cuando fallas, cuando ganas, cuando te enfrentas a ti mismo. Hoy ya no corro detrás del balón, pero cada vez que veo a un niño jugar descalzo en una calle de Marsella, con los ojos llenos de fuego, sé que el ciclo continúa, que en algún rincón del mundo otro Cizó está naciendo, y no necesita nada más que creer, porque todo lo demás lo lleva dentro.